Iglesia, buenas noches. Estamos felices de iniciar este espacio y continuar con la temática La vida centrada en el Evangelio. Y hoy estamos nuevamente con el pastor Roberto y vamos a abordar un tema que creo que va a ser bastante ilustrativo para nuestra vida con el Señor y deseamos que este sea un tiempo para crecer juntos en la palabra y entender lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Así que le invitamos a que allí en casa usted se pueda conectar y bueno, Pastor Roberto, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Pastor Daniel. Muy buenas noches a toda la iglesia, a todos los que nos ven, a todos los que van a estar atentos o a los que siguen atentos desde esta es la tercera semana que nos reunimos en esta temporada de diálogos. Así que, bueno, muy contento por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios está haciendo y por lo que Dios seguirá haciendo, Pastor. Así es. Y el episodio de este día tiene un título bastante importante y lo vamos a tratar de explicar un poco Mm. y conversar acerca un poco de ello y es aparentando y cumpliendo. Y quisiera que usted pensara un poco en esas dos palabras y basándonos en el Evangelio, en la vida que llevamos con el Señor y que muchas veces siento yo que vivimos en algún momento de nosotros en el caminar con el Señor esas dos realidades, aparentando y cumpliendo. Pero Mm. vamos a hablar un poco más de qué trata y bueno, cómo a través de este tiempo podemos entender un poco más estas dos definiciones. Mm. Amén. ¿Oramos? ¿Le Oramos, parece? claro Sí. que sí. Bueno, Padre, queremos orar, pedir tu dirección, la guía de tu Espíritu Santo para este diálogo, para este tema que abordaremos hoy. Rogar, Dios, que esta temporada de diálogo nos permita, Señor, acercarnos más a la comprensión correcta del Evangelio y de las implicancias de esta, Señor. Ayúdanos, Dios, y bendícenos. Bendícenos a nosotros, al pastor Daniel y a mí, a ser unos claros y fieles exponentes de tu palabra, Dios, y también a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, a todos los que crecen y aprenden junto a nosotros, Dios. Que tu bendición sea sobre todos nosotros, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y a grandes rasgos, hablar de aparentar y cumplir se basa muchas veces en la actitud que nosotros tenemos delante del Señor y frente al Evangelio. Ujú. Aparentar el Evangelio, quizá tratar de mostrar una apariencia de piedad, de espiritualidad, de fe, pero que simplemente está basado en eso, una apariencia, pero que en el interior no se reflejan todas esas cosas que el exterior muestra. Y el cumplir también está hablando mucho bueno, hay algunos mandamientos que quiero cumplir, pero que realmente me llevan a entender que quizá ya lo logré y que ya Mm. estoy bien delante del Señor. Y es ahí entonces donde empezamos a entender que el aparentar y el cumplir se basa un poco en reducir la cruz. Exactamente. Y cuando escuchamos eso, usted, ¿cómo puede entender eso? Reducir la cruz. Bueno, reducir la cruz, como lo vimos la semana pasada Ujú, con el pastor Fabián, que abordamos este tema, tiene o le da el sentido de minimizar la obra de mm, Cristo en la cruz, de tener una más reducida conciencia de lo que es realmente Dios y también una reducida conciencia de quién realmente soy yo. Y eso me lleva a subirme a una correa o a una dinámica de querer ganarme el favor de Dios a través y por mis méritos, por mis ujú, propios méritos, o lo que se puede considerar como una autojusticia. ujú, Entonces, dos elementos que reducen la cruz es precisamente lo que acaba de mencionar Pastor, que es aparentar lo que no soy y hacer las cosas por cumplir, rebajando la santidad de Dios a mi nivel, buscando ganarme el favor de Él. ujú. Así es. Y eso es un claro indicio de varias cosas. Y es un indicio de que falta algo en nuestra comprensión, en nuestra apreciación.
en nuestra aplicación del sacrificio de nuestro Señor por nuestro pecado. Es decir, hay algo que no estamos logrando comprender y que no estamos logrando entender, y es a través de el comprender estos dos conceptos que podemos entonces empezar a caminar en realmente no aparentar, sino realmente y cumplir, sino realmente cómo el Evangelio trae a mi vida una libertad que no, que de pronto el cumplir me está poniendo, porque muchos quizás están con ese peso, es que tengo que cumplir, es que la Biblia me ordena, me indica tales mandatos, y eso para muchos se volvió un peso, y realmente seguir al Señor y vivir la vida cristiana no se basa en unas cargas pesadas, sino que a través de la obra de Jesús podemos ser libres y podemos descansar en la seguridad que el amor de Dios nos da Mm. a cada uno de nosotros. Pero esa realidad se manifiesta en esas dos formas, ¿no? En Sí, el claro. aparentar y en el cumplir. Y pudiéramos verlos como elementos negativos. O sea, son Ajá, elementos total. negativos que buscan reducir la cruz y como lo decía recién, y que reducen mi conciencia real de lo que, de realmente quién es Dios. ah, y que no está muy lejos, por ejemplo, de lo que vivió Isaías en el Ujú, capítulo 6 que tuvo esta real visión de quién es ujú, realmente Dios y al mismo tiempo tiene esta visión real de quién es Él. Entonces, aparentar y cumplir son dos elementos negativos, que no aportan, que no contribuyen, y me pueden desenfocar. ajá, Me, exacto. me- me pueden desenfocar y alejar del Evangelio. Mm, Y como decía, caer en una dinámica de una autojustificación y de un querer ganarme el favor de Dios por medio de mis propios méritos o por medio de mis actos, de alguna manera que yo creo que como yo estoy cumpliendo, entonces Dios también tiene que cumplir. ah, Yo vine a exactamente. la iglesia, bueno, yo hice mi parte, ahora Dios haz tu parte. Yo oré y pedí por restauración familiar o Ujú, económica, entonces yo como oré, Dios ahora hace tu parte, ¿cierto? Y ponemos a Dios a un nivel, o reducimos las santidades de Dios a un nivel en que como yo cumplo, Él también tiene que ujú. cumplir. Y creo que haciendo una acotación a eso, creo que eso es una realidad que quizá muchos cristianos viven actualmente, ¿no? Así A es. nivel general. Y aún podría uno decir, alguien que no es cristiano, alguien que de pronto no asiste a una iglesia o no ha decidido entregar su vida al Señor, uno ve muchas veces las personas en esa dinámica, en ese pensamiento, en esa Sí, mentalidad sí, claro. de, no, si doy, no sé, ayuda a un necesitado, entonces ya voy a ganar un lugar en el cielo, o Ujú. Diosito. Diosito me va a ayudar, me va a escuchar la oración. Creo que eso es algo que se ve mucho también en otras esferas también, que es Lamentablemente. buscar a través de algo que yo hago, entonces como si Dios me debiera algo a mí por algo que yo hice. Exacto. Y lamentablemente sí es más común de lo que uno cree en otros escenarios, como por ejemplo el pactar. Pacta con Dios y entonces, pero la invitación es ven, pacta tú y eso compromete a Dios entonces a cumplirte porque tú hiciste un pacto. Y particularmente lo que nos enseña la Biblia es que este pacto que Dios hace con nosotros, tanto el pacto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, tienen una sola garantía Ujú, y es que hay una parte que va a cumplir ese ujú, pacto, y esa parte es Dios. Y esa es la exactamente. única garantía, porque la otra parte de este pacto no hay garantía que la Ujú, cumpla. De hecho, así es. el Antiguo Testamento, a través de la historia, el pueblo de Israel no cumplió el pacto. De ahí a la Exactamente. necesidad de un nuevo pacto, Ujú, ya basado por la gracia de Dios. ujú, Ahora, la garantía del cumplimiento de este pacto es Jesús. Y la garantía es que yo puedo cumplir, pero por los méritos y la obra de Jesucristo y así no los es. míos. Pero, Totalmente. pastor, esa es la parte negativa de reducir el evangelio Ujú, y lo abordamos la semana pasada con el pastor Fabián, pero hoy día pudiéramos hablar
de cómo yo me puedo liberar de estos esfuerzos por Ujú. ganarme el favor de Dios a través del aparentar y el cumplir, a través de esto tan importante que es la justicia de Dios y la identidad en Dios que yo puedo tener. Ujú. Y de ahí podemos citar, por ejemplo, lo que dice Romanos 10, Ujú. capítulo 10, versículo 3, que, Ujú. que usted lo tiene ahí, pastor. Y Romanos 10 capítulo Cap- 3 nos dice, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la Pero, ley. pero precisamente lo que nosotros estamos Ujú. hablando. La raíz de la condición humana es una. Todos tenemos una lucha o una búsqueda por dos cosas que son súper importantes: justicia e identidad. Ujú. Ese anhelo constante de contar con un sentido de aprobación, de aceptación, de seguridad y de significado. Son cosas que todos Ujú. buscamos. Todos buscamos ser aprobados. Total. Todos buscamos un sentido de aceptación, Ujú. todos buscamos seguridad, todos buscamos significado a nuestra vida. Lamentablemente, pastor, es que muchas veces buscamos esto, y estamos hablando de la justicia, lo buscamos en fuentes equivocadas. Ujú. Queremos ser aprobados por las personas, buscamos la aprobación de las personas, luchamos por la aprobación de las personas, luchamos por la aceptación de las personas, luchamos por la seguridad y luchamos por un significado. Y esto es muy triste porque cuando buscamos todos estos elementos en otras fuentes, lo más probable es que terminemos muy desilusionados y frustrados. Sin embargo, todo esto lo encontramos en Jesucristo. Ujú. Todo esto lo encontramos en Él. La aceptación. Tú sabes que hoy día la sociedad acepta a las personas no por lo que vale, sino por lo que Ujú. tiene, ¿cierto? El otro día yo hablaba que particularmente, por ejemplo, Colombia, ¿cómo es la palabra? Como que ha hecho una subdivisión económica y lo ha Ujú. dividido por estratos. Ujú. Estrato uno, estrato 2, estrato 3, estrato 4, estrato 5. Ujú. Bueno, ¿quieres pertenecer a mi círculo? ¿Cómo es que eres aceptado? Dime en qué estrato vives, Ujú. Ujú. ¿cierto? O dime qué carro conduces. Dime a qué escuela van tus hijos. Ujú. Dime en qué banco tienes tu cuenta bancaria. Dime qué marca de ropa es la que viste. Cuéntame a dónde fuiste de vacaciones. Y la sociedad más bien te va aceptando por estos elementos. Obviamente hay excepciones a la Ujú. regla, pero el sentido de aprobación y el sentido de aceptación hoy día se basa mucho en eso. El otro día conversaba cómo un joven logra ser aceptado, ¿cierto? Por un círculo cerrado. Bueno, tiene que de alguna manera aceptar las condiciones de ese grupo y tiene que someterse a la dirección de ese Ujú. grupo. Y eso es muy triste porque hay mucha gente que vende sus principios, que vende sus ideales, que vende aún su propia fe y su propia convicción con tal de ser aceptados. Y todo esto nosotros lo Ujú. encontramos en Dios, o sea, Ujú. en Él tenemos todo esto. Todas las cosas las encontramos en Él. Lamentablemente Sí. el pecado nos ha separado de Dios y ha creado en nosotros este profundo Ujú. sentido de alejamiento. Por eso que la carta a los romanos dice Ujú. así, sí. Ujú. Y creo que volviendo a quizá de alguna manera resumir, eh, cuando hablábamos hace 8 días del marco del Evangelio y hoy que estamos hablando de aparentar y cumplir, podríamos resumir que el aparentar es fingir algo que uno no es. Y lo que tú mencionabas hace un rato de, de mostrar esa apariencia, esas cosas para pertenecer o ser Ujú, aprobado o ser aceptado, pues realmente a veces es algo muy notorio y que al final trae un peso sobre la vida de la persona que vive de esa manera, trae un peso para cumplir expectativas, lo que tú decías.
Y cuando hablamos del cumplir, pues el cumplir es reducir lo que es reducir a un nivel que podemos nosotros alcanzar y así merecer su favor. Es decir, son dos cosas que nos hacen daño y algo que mirábamos también es que cuando hablamos de aparentar hay algo de deshonestidad para con la misma persona. Entonces la persona dice, no, es que yo no soy tan malo. Ujú. Eh, y hay algunas autojustificaciones para ciertas cosas. Eh, Hay justicia, no sé, justicia de misericordia, por ejemplo, en que, no, es que yo soy muy misericordiosos y los demás deberían de ser igual de misericordiosos que yo. Mm, Y todas esas cosas al final lo ponen a la persona en una posición de como de superioridad, de justicia, bueno, como yo estoy aquí y veo a los demás como desde arriba y soy más, lo que tú decías, como que sí, estamos también en medio de un sistema, de una sociedad que nos va marcando y nos va clasificando. Y es ahí donde vienen esas cosas que están en el aparentar o las comparaciones. Es que yo no soy tan malo como los demás. Esa es una frase a veces muy repetida, ¿no? totalmente claro que sí. Y, Sí. también hay algo de excusas. Por ejemplo, yo realmente no soy así. A veces Mm, puede ser una frase, realmente yo no soy así. Realmente yo no, no, tampoco. O sea, y digamos que eso también trata otra vez de autojustificación, de como de tratar de engañarme a mí mismo cuando realmente mis actos están desnudando realmente mi corazón, mi carácter, o una justicia falsa. Por ejemplo, aquí están las cosas buenas que he hecho, es decir, pues que yo he hecho cosas buenas. ¿Cuánta gente llega al final de su ujú. vida o a un momento crítico y pues es que yo he hecho cosas buenas, pero es que yo me he comportado bien, pero es que yo no le he hecho daño a nadie? Y eso a veces se vuelve, ahí en solo esa declaración estamos diciendo, yo estoy bien, yo no necesito, eh, en pocas palabras, de una manera implícita estoy diciendo, no necesito del Señor, no necesito el Ujú. sacrificio del Señor, es lo que he hecho suficiente para yo ganarme la justicia, la aprobación del Señor. Y, y cuando miramos esa realidad, hay algo que mirábamos en el estudio y era esa conciencia del pecado, esa naturaleza pecaminosa, pero también Sí, esa conciencia de la santidad de Dios. correcto. Y que cuando nosotros entre más entendemos nuestra conciencia de esa naturaleza, pero también entre más comprendemos la santidad de Dios, aunque a veces eh, nos golpee el orgullo, el ego, más nuestra comprensión del Evangelio va a crecer y más amor tendremos por el Señor. Porque estamos siendo conscientes de nuestra realidad, pero también al ser conscientes de la santidad del Señor, también estamos siendo conscientes del camino que Dios nos invita a caminar, en el cual Él estará perfeccionándonos y perfeccionando su obra en nuestras vidas. Pero esa conciencia de pecado a veces no es lo que tú decías en el primer episodio, esa a veces es una Mm. mala noticia, una mala realidad de nosotros, que no es tan agradable escuchar, pero es necesaria y que esas dos conciencias se necesitan son como dos líneas que necesitan irse abriendo, 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 abriendo para comprender aún más lo que es el Evangelio. Y eso me permite también descansar. Descansar porque no están mis fuerzas, no Ajá. están mis méritos, no está lo que yo haga, sino que está precisamente Ujú. en lo que hace o lo que hizo ya Jesús Así es. por mí y que fue acepto a Dios el Padre. Entonces, esa conciencia, como tú mencionas, creciente de Dios y la conciencia creciente de quién soy yo, me ayuda a descansar en la justicia de Dios y me ahorra los esfuerzos por una autojusticia, como mencionabas tú, por descansar de que yo soy lo que soy, o sea, soy un Ujú. pecador, soy necesitado, no hay mérito en mí, pero por la gracia salvadora de Jesucristo, Él me justifica delante del Padre, por lo tanto yo no tengo que salir a justificarme, soy justificado en Él, Ujú. Él es mi justicia.
y en él encuentro todo Así lo es, que yo requiero, totalmente. sí. Una de las cosas que mencionábamos también el otro día en este afán por aparentar es que como estoy en una búsqueda de aparentar lo que no soy, uso una máscara para cada ocasión. Entonces, para cada momento, para cada ocasión, tengo una máscara que lucir, pero que finalmente reflejan que detrás de esa máscara se esconde mi realidad. Exactamente. Y nosotros somos, los hombres, somos muy buenos para usar máscara generalmente, o lo que se llama una vida por casilleros, es decir, Ujú, cada etapa de mi vida es un casillero o es una máscara. Yo me pongo la máscara de capellán, ujú, pero salgo de este lugar, me saco la máscara de capellán y me pongo la máscara de un ciudadano común. ujú. Pero al llegar a mi casa me pongo la máscara, ahora soy padre, ahora soy esposo, ¿cierto? Entonces voy usando máscara según la situación o el escenario que esté pisando, que esté viviendo, pero que realmente esconden en lo que yo soy. Y es muy fácil encontrar personas que viviendo una situación muy compleja en su vida, viviendo situaciones muy difíciles en su vida, aparentan estar bien. Por eso que no es extraño saludar a alguien y preguntarle cómo estás y que te responde estoy bien, cuando realmente no está bien. Total. Entonces, ¿qué está llevando ahí? Está llevando una máscara, está fingiendo ser algo que en el minuto no es. Yo recuerdo, pastor, que en la época de los 80 90 en mi país Chile tuvo un gran impulso económico, de desarrollo económico y todo Ujú, lo demás. Y Chile sufrió una transformación. Pasamos de ser un país pobre a ser un país en vías de desarrollo, pero muy avanzado. Y las fachadas de las casas se empezaron a vestir diferente. Grandes fachadas, grandes carros a la puerta, todo. Pero una máscara, una careta, ujú, porque total. detrás de eso habían realidades muy crueles, muy Ujú. tristes que se vivían. Hogares destrozados, matrimonios destrozados, relaciones de padres con hijos quebradas. Y era muy triste ver esa realidad. Y esas son las fachadas de la vida. Pretendemos fingir algo que realmente nosotros no somos. Y el fingir algo que no somos es tan perjudicial y es entender que cuando nosotros dejamos de basar nuestra identidad en lo que Jesús ha hecho por nosotros, es ahí donde empezamos a caer en un cristianismo que consiste en cumplir y ya, porque ya no está basado en lo que Jesús ha hecho, sino en lo que yo hago. Y es ahí donde viene un peso sobre nuestra vida que es innecesario cuando ya hemos visto que Jesús ya lo ha hecho por nosotros. Mm, Eh, y creo que quitar ese peso y quitarnos ese peso es algo necesario para nuestra vida. No podemos basar nuestra identidad en, en otras cosas que en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Es en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, en lo que Él ha dado, en lo que Él ha entregado, en lo cual se basa lo que somos. Y eso eh, nos pone en el lugar de privilegio, pero en el lugar de la gracia. Es decir, he mm, recibido algo que no merezco y que no lo he ganado yo. No he hecho ningún mérito para lograrlo y eso me da un descanso, una paz, una puerta para ver el Evangelio de una manera tan abundante y exacto. Creo que tan plena. la palabra de hoy es como descansar. Eh, Creo que eso permite abordar este tema, o sea, descansar en Dios de que no necesito aparentar y no necesito cumplir. Y que eso, de nuevo, ahorra mis esfuerzos por pretender ser un mejor cristiano. No porque sea malo ser un mejor cristiano, al contrario, es muy bueno. Pero si mi motivación de ser un buen cristiano o un mejor cristiano es ganarme el favor de Dios, finalmente Exactamente. no es un actuar bien, no está conforme al Evangelio,
Esto es casi como esas motivaciones equivocadas que nosotros podemos tener, Ujú, que, no sé, te lo ilustro de la siguiente manera. Yo puedo ir por la calle y encontrarme con una persona en condición de calle y tener ese gesto, probablemente ujú, no aprobado por todos, pero el gesto de darle una moneda para que se compre algo para comer, ¿cierto? Entonces, yo lo hago, ¿cierto? Y probablemente no hice nada malo, ujú, pero mi motivación para hacer eso puede que esté equivocada. Es decir, si yo tengo el gesto de hacerlo, pero más allá yo digo, ves Señor que yo soy bueno, ves a tu hijo y trato como de, viste lo que acabo de hacer. ujú. Tengo un corazón misericordioso, tengo un corazón compasivo y estoy actuando con una Ujú, autojusticia exactamente. tremenda. Entonces, si mi motivación de haberle dado a esa Ujú, persona necesitada fue ganarme el favor de Dios, no, equivoqué el el camino. foco, Ujú. equivoqué el camino. Sí. Y fíjate que hace poco hablaba con una persona y nos sorprendía que muchas veces las personas a la hora de llegar al Evangelio llegan por esas motivaciones, Mm, motivaciones equivocadas. eh, Hay un cumplimiento de lo que el Señor nos ordena y nos manda, pero cuando no se recibe la respuesta que ellos esperan o no se cumplen las expectativas, entonces la persona dice, pero Dios no me escuchó, Dios no me respondió, yo le oré, yo le pedí, dediqué ir a la iglesia, ayunar, hice tantas cosas y no pasó nada. Y, y a veces es tremendo porque pues hay una realidad de vida de pronto que la persona está viendo y está buscando solución, pero llega ese choque de realidad que nos muestra el carácter del Señor y la esencia del Señor, que Él es Dios y Él obra en el momento que Él quiere, en el momento que Él desea, de acuerdo a su voluntad y no a nuestra voluntad. Y ahí es donde quizá ese golpe de realidad para a muchos los espante o a muchos les abra los ojos y entienden lo que realmente significa el Evangelio. Hay también una situación y eso no quiere decir que Dios entonces no nos escucha y no lo hace, pero quizá la tarea principal que el Señor desea en la vida de alguien que tiene esas expectativas es mucho más allá que cumplir su necesidad urgente en el momento y va más allá y es que esa persona pueda conocer realmente al Señor y pueda seguir al Señor por un deseo, una convicción mm, genuina y no por una situación difícil que está enfrentando. Entonces, creo que ahí es donde va apuntando todo el tema de cumplir, el tema de aparentar, son dos realidades que, como decíamos, entonces ponen peso, nos mm, sesgan el Evangelio a una mirada muy pequeñecida cuando el Evangelio es algo muchísimo más amplio y que en la medida que seamos conscientes de esas dos cosas, entonces podremos caminar exactamente. realmente en lo que Dios desea para nuestra vida. Nosotros pudiéramos pensar en una invitación a los que están en casa. Si tú pudieras imaginarte o crear una imagen de un Dios insatisfecho contigo, como, como un Dios que no está contento con tu labor, Mm, que no está y puede ser la percepción de muchos cristianos. O sea, la sí, percepción es es que verdad. Dios está insatisfecho conmigo, Dios no está contento conmigo, Dios no está agradado conmigo. Y por eso probablemente Dios me está siendo indiferente y no está respondiendo a mi oración porque Él no está a gusto conmigo. ¿Será que hice algo mal? Sí, o no estoy cumpliendo las expectativas de Dios con mi vida como cristiano. Entonces, por eso que el Evangelio también tiene el elemento de libertad. O sea, yo tengo que tener la libertad y descansar. Por eso que de nuevo brota la palabra descanso. Descansar en que Dios sí está satisfecho. Dios sí está conforme. Dios
Dios sí está grato, ah, pero no por mí, sino por Jesucristo. Entonces ahí vuelve y descansa mi justicia en Él. Dios, yo no puedo pensar que Dios está insatisfecho conmigo, porque Dios está satisfecho, pero con la obra de su Hijo. Y si yo estoy en su Hijo, obviamente por ende tengo ese privilegio. Y eso, pastor, me tiene que dar descanso y Total. libertad y gozo. Por eso que ahí la conciencia creciente le da mucho más sentido a la obra de Jesús en la cruz. Dios nos ve a través de Jesús. Y creo que eso es, Ahí está el evangelio, la esencia del evangelio. por eso cuando hablábamos y decíamos que si nuestra identidad está basada en lo que hacemos, ay, sí, realmente Dios nos vería terrible, pero gracias al Señor que no nos ve a nosotros, sino que nos ve a través de Jesús, a través de lo que Jesús en nuestro lugar pagó, Mm, se entregó y eso al final nos da, nos quita un peso, pero también nos muestra una realidad y es que Jesús se basa en lo que somos ahora. Por mm, Él es que somos lo que somos. Por Él tenemos ahora una nueva identidad. Por Él es que ahora tenemos eh, una libertad, un gozo, una paz, una plenitud. Y que es lo que trae el Evangelio. Así que cuando hablamos de una vida centrada en el Evangelio y vemos estos aspectos que pueden ser realidades de muchas personas, estos son momentos en los cuales al acercarnos al texto bíblico y entender estas verdades, creo que nos abren un panorama demasiado Totalmente, interesante y nos totalmente. permiten Así que avanzar. bueno, como para ir cerrando el tema, tengamos mucho cuidado de estas formas sutiles, porque es muy sutil, Ujú. de caer en una vida de apariencia y de cumplimiento. Tengamos mucho cuidado porque eso nos va a llevar a perder de vista, nos va a descentralizar del foco en donde tenemos que estar y tiene que estar nuestra mirada, que es en el Evangelio. Predicarnos constantemente el Evangelio a nuestra vida y Mm, recordarnos que no es por lo que yo haga, sino que es por lo que Jesús ya hizo por nosotros y en nuestras vidas. Y eso nos debe dar gozo, libertad y la palabra que ha sido, nos ha acompañado durante todos estos minutos, descanso. ujú. Debemos descansar en la obra de Jesucristo, que finalmente es la esencia del Evangelio. Clave eso, predicarnos a nosotros Mm, mismos, recordarnos el Evangelio. A veces en los momentos donde tenemos victorias, donde tenemos triunfos, predicarnos el Evangelio. mm, Cuando nos sentimos que las cosas no van tan bien, predicarnos el mm. Evangelio. Es decir, hay una realidad que el Evangelio lleva a cabo en nuestra vida y es que completamente en todas las áreas de nuestra vida es necesaria. Amén. En toda circunstancia, en todo momento, el sacrificio del Señor es algo que nos trae ese gozo, esa paz, esa libertad, ese descanso, y que solo a través de predicarnos en el Evangelio nos encontraremos libres de esa falsa seguridad de Mm, aparentar y cumplir. exacto. Es una falsa seguridad porque quizá alguno piense, no, pues que yo me porto bien, lo que hablábamos, Mm, o tratamos de fingir algo y al final tratar de fingir algo es algo que ya llega a un punto donde la persona y como personas podríamos llegar a colapsar. Como que ya no aguanto más esto. mm. Esto es lo que yo soy y a veces decir eso que yo soy es soy pecador y necesito del Señor y eso me quita Claro, sí, un porque no peso. vamos a poder sostener Sostener, esa esa es la apariencia. Va a palabra. llegar un momento en que Así es. va a caer por sí sola y nos va a dejar en evidencia y en la realidad que vive. Y si quizá ese puede ser nuestra realidad en algún momento, que tengamos la paz y la seguridad, que Mm, esa es la obra del Evangelio en nuestra vida, que quiere llegar a nuestro corazón, a nuestro ser, para, para quitarnos ese peso y vernos tal como somos y aún así el Señor
recordarnos que nos ve a través de Jesús y creo que Amén. eso es importante para Amén. nosotros. Así Bien. que este ha sido un episodio que aunque es basado en estas dos cosas, creemos que seguirá el Señor ampliando y ayudándonos a comprender mucho más lo que significa eso y nuestro deseo y nuestro anhelo es que estos tiempos, ustedes y yo podamos caminar en entender esta realidad, en vivir una vida que nos lleve a estar mirando al Señor como la razón de lo que somos y la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Amén. Así Así es. que les invitamos a que continúen atentos a cada episodio y bueno, vamos a cerrar este tiempo Sí, dando gracias al Señor y bueno, que en casa ustedes y yo podamos también orar juntos. amén. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque a través de tu Hijo Jesucristo, lo que has traído a nuestra vida, Señor, ha sido lo necesario, ha sido lo indispensable para nuestra realidad, Señor. Queremos, Señor, que nuestra conciencia de nuestra naturaleza cada día más crezca, cada día más se haga visible, Señor, para no creer, Señor, que, lo sabemos todo o fingir algo que no somos, Señor, cuando tú sabes realmente nuestro corazón, tú sabes realmente quiénes somos, Señor. Ayúdanos a crecer cada día más en esa conciencia de tu santidad, Señor. No queremos nunca minimizar tu santidad, no queremos Mm, nunca eh, bajar de nivel lo que es tu santidad, Señor. Queremos verlo como esa referente que tú has puesto sobre nosotros, pero no desde el término de un cumplimiento simplemente, sino que podemos caminar en él por la gracia tuya, Señor. Podemos cumplir en él por la gracia tuya, mm, Señor, por el sacrificio de Jesús, porque ese sacrificio ha sido suficiente, Señor, y ha sido el cual eh, ha sido ese reflejo, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor, y por eso, ante eso podemos caminar en obedecer tus mandatos, en seguir tus ordenanzas, pero eh, a través de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, Señor, a través de lo que tú nos has mostrado por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. No queremos perder nunca de vista eso, Señor. Si quizá nuestras motivaciones muchas veces son otras, que no mirarte a ti y no reconocer que es por tu gracia. Ayúdanos, Señor, a predicarnos el Evangelio, a recordarnos esa verdad de tu palabra, Señor, en nuestra vida, Señor. Y que así podamos caminar en libertad, en gozo, en paz y con la conciencia de saber que tú nos amas, Señor, y nos ves a través de Jesús. mm. Así que por eso te honramos y te agradecemos y bendecimos a la iglesia, dándote gracias, Señor, porque no solamente somos nosotros aquí recibiendo este tiempo, sino que todos los que se conectan, estamos siendo edificados y eso nos bendice, Señor. Eso Mm. nos alimenta, nos edifica y permítenos que a través de cada uno de estos episodios podamos seguir aprendiendo más y encontrando cada día más esa realidad de vivir una vida centrada en el Evangelio, Señor. En el Amén. nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga mucho. Amén. Dios les bendiga.